Estamos en la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. El capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo sexto, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Continuamos con el comentario de estos dos números, 663 y 664, que empezamos ayer. El número 663 del Catecismo dice: Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consustancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Y el número 664 dice: sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Decíamos que el sentido salvífico de la ascensión de Jesucristo a los cielos era el de la instauración del reino de Dios. El reino de Dios se está instaurando en la medida en que Cristo ha venido, viene y vendrá. También decimos que la ascensión subraya el poder regio y sacerdotal de Cristo. Esto lo explicamos el día de ayer. La ascensión también proclama a Cristo como cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Mediante el sacrificio en la cruz, Jesús había reconciliado a los hombres con Dios. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad pacífica al hombre con Dios. Si el cuerpo místico es el fruto del sacrificio de Cristo, ahora, cuando asciende a los cielos, se constituye en la cabeza de ese cuerpo místico. Dicho de otra forma, la Iglesia nace del costado de Cristo en su muerte redentora. La muerte de Cristo da luz a la Iglesia. Como vemos, estamos hablando de unos misterios de fe que están interconectados unos con otros. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, 16 al 23. No ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza que habéis sido llamados por él, cuál la riqueza y la gloria otorgada por él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa,
que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Es uno de los textos más interesantes que el mundo protestante no lee con frecuencia, ¿no? Esta constitución de Jesús como cabeza de la iglesia, pero no de cualquier iglesia, ni de la iglesia que cada uno se invente. San Pablo está hablando de la iglesia católica en concreto. Colosenses 1, 15, 18. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. San Pablo habla con mucha claridad de que Cristo es constituido cabeza de la iglesia por su ascensión a los cielos. La cabeza tiene la significación de autoridad, ¿no? Es el poder, digamos, de dominación. Cristo ejerce este poder sobre su iglesia. Pero también tiene otro sentido, que es el poder de un influjo vital, ¿no? En Cristo glorioso habita la plenitud de la divinidad, y esa plenitud se comunica a la vida de la iglesia. El poder de un influjo vital nutre a su cuerpo, le hace crecer en Dios. Estos dos aspectos de la cabeza son el principio de autoridad y el principio de influjo vital. Son importantes, son muy importantes, porque eso es lo que es Dios con nosotros. Es trascendente porque tiene la autoridad, es inmanente, es decir, íntimo a nosotros, porque desde la cabeza viene el alimento al cuerpo. Dios es aquel que nos supera, es decir, trascendente, y es más íntimo a nosotros que lo más íntimo. Está por encima de nosotros, pero está en nosotros. Las dos cosas están significadas en esto que quiere decir Cristo es la cabeza del cuerpo. Vamos a hacer una pequeña explicación práctica de este texto que hemos leído, tanto en Efesios como en Colosenses, cuando dice, Él es la plenitud de que llena todo en todo. Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. La palabra plenitud significa que en Cristo no necesita nada más para conformar la totalidad, que en Cristo está la plenitud de Dios. La Iglesia Católica publicó un documento que tenía el nombre de Dominus Jesus, Señor Jesús, donde la Iglesia afirma de una manera muy directa, muy categórica, que solo existe un Salvador para reconciliar a Dios con los hombres. Es Jesucristo. No existe otro nombre en el que podamos ser salvados, porque Cristo es la plenitud de Dios. Este documento salía al paso en un momento complicado de la historia, que es nuestro momento presente, ¿no? Con algunas interpretaciones muy relativistas que venían a decir, por ejemplo, que Cristo no es el mediador, sino que Cristo es un mediador, ¿no? Hablando de ese
malentendido de ese pluralismo religioso donde estarían o donde quieren poner al mismo nivel, en la misma categoría, diferentes salvadores, ¿no? Como si Cristo fuera Buda, o como si Cristo fuera Mahoma, o como si Cristo fuera Lao Tse, es decir, como si Dios pues no se hubiera revelado plenamente en la persona de Jesucristo, y lo comparamos con uno de estos, sino un poco complicado, porque Cristo no es como ellos. Todos estos hombres se murieron y ahí terminaron, pero Jesús se murió y resucitó. Yo nunca he escuchado a ninguno de estos resucitado. La revelación de Dios está fuera de la suma de muchas revelaciones parciales o pequeñitas que alguno de estos grandes hombres de la historia hayan podido hacer. Todo este querer nivelar a Jesucristo con otros hombres, con otros profetas, con otros líderes humanos, todo esto es totalmente contrario a los textos bíblicos. Porque en los textos bíblicos nos dice que Cristo es la plenitud de la revelación, pero solo Él, ninguno más. Para conocer el rostro de Dios Padre en su plenitud, nos basta con conocer a Cristo, a nadie más. Quien conoce a Cristo conoce al Padre, así lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan. Si Cristo es la plenitud de la revelación de Dios, también la iglesia es la plenitud de la revelación de Cristo. Esto no quiere decir que el que no haya conocido a Cristo no tenga la posibilidad de salvación, no. Porque precisamente porque Cristo está por encima de la iglesia y la trasciende, Él es capaz de hacer llegar su gracia salvadora a quien no esté dentro de la iglesia, ¿no? Haciéndoles llegar la salvación por medios extrasacramentales, por otras formas, por otras vías, por otros caminos, a otras personas. Pero esas personas que tienen en su conciencia un no conocimiento de Jesús y han intentado seguir la luz de su conciencia, la luz de la verdad en todo, aunque no hayan conocido a Jesús. Eso es muy importante. No es que porque no conozco a Jesús, no es eso. Es que no conociendo a Jesús, han seguido la luz de su conciencia, la luz de la verdad. Pero atentos, estas personas, todos estos, cuando estén en la otra vida, cuando fallezcan, allí sabrán que ha sido Cristo el que les ha salvado. Esto es supremamente importante para todos nosotros. Ese musulmán, ¿no? Ese judío, esa persona budista, que se ha salvado por haber sido fiel a su conciencia, sabrá después de la muerte que ha sido Cristo su Salvador. Esto hay que subrayarlo completamente porque es importantísimo para todos nosotros, porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre. Cristo es la plenitud. Toda la gracia es y está en Jesucristo. Tenemos que decir, ¿no?, que es en la iglesia donde tenemos el depósito pleno de la fe, el depósito pleno de lo que Cristo reveló. Nosotros le llamamos a eso el depósito fide. Así inicia incluso el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando el catecismo inicia, hay un documento, ¿no?, el depósito fide. Lo hemos explicado en algunos de nuestros programas. No negamos que en otras iglesias, como en la iglesia protestante, la iglesia anglicana, por ejemplo, puede haber una parte o elementos concretos del depósito de lo que Cristo reveló. Claro que las puede haber y claro que las hay. De hecho, si un protestante se hace católico, no le pedimos que se bautice nuevamente, porque le reconocemos como válido el bautismo que recibió.
lo que quiere decir que la Iglesia Católica reconoce que hay elementos de verdad en estas religiones o en estas profesiones de fe. Pero afirmamos siempre que la plenitud de lo que Jesucristo reveló se encuentra en el seno de la Iglesia Católica. Vamos a encontrar verdades en muchas de las denominaciones religiosas, pero en muchas se quedaron como verdades a medias. Es en la Iglesia Católica donde siempre vamos a encontrar la plenitud de la verdad revelada por Jesucristo, sin temor a equivocarnos. Efesios 4, 7, 10. A cada uno de nosotros les ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La ascensión de Jesús al cielo tiene como objeto la plenitud. El universo y la humanidad henchida de la vida divina. Pero por otra parte también esa plenitud comunicada por Cristo comporta una variedad de dones, la diversidad de los carismas, la formación de una jerarquía dentro de la Iglesia, y comprende que Cristo ha dado a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros para la organización de su cuerpo místico de Cristo. Y esto siempre tiene que estar claro en nosotros. Es en virtud de la ascensión por la que Cristo tiene la capacidad de transmitir toda su riqueza a todo el cuerpo de Cristo, mas no a todos de la misma manera. Efesios 4, 8, 12. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó a cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió, sino también bajó a las regiones inferiores de la tierra? Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Añadimos una cosita más. Ese poder de dar vida que tiene Cristo ascendido a los cielos se manifiesta particularmente en la Eucaristía. Cristo ascendió al cielo. Tiene el poder de dar su carne como alimento y su sangre como bebida. Los discípulos que se encuentran demasiado duro este anuncio, para ellos que se inclinaban a pensar que se trataba del cuerpo y de la sangre en la vida terrena, Él les dio una explicación misteriosa. Juan 6, 60 a 62. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿qué va a pasar? Nosotros en la sociedad en la que vivimos hoy día vemos un montón de gente escandalizada por tantas cosas en las que creemos. Y se hacen shows por todas partes y nos hacen shows en todas partes. Porque creemos en María, porque creemos en la intercesión de los ángeles, los cuales nosotros tenemos en imágenes. La gente hace shows y se escandaliza
de lo que los católicos creen. Jesús vuelve y los dice: ¿esto os escandaliza? Entonces, ¿qué les va a pasar a todos estos cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Qué les va a pasar? Les da a entender Jesús a sus discípulos que tendrán que ver primeramente la ascensión para poder comprender la Eucaristía. Este texto es importante para que nosotros le demos ese valor, ese matiz, ¿no? ese matiz extra a la Eucaristía desde la ascensión. Es más, por la Eucaristía se nos da la vida divina, esa plenitud de Jesucristo. La ascensión permite a Jesús dar su cuerpo, ya que al haber sido glorificado, ¿no? y sustraído de la presencia visible, de la presencia sensible, puede ser dado invisiblemente bajo el signo sacramental. Ya no vemos a Jesús como lo vieron los apóstoles, pero Jesús está invisiblemente bajo el signo sacramental. No sería posible la Eucaristía ni ningún sacramento sin la ascensión de Cristo a los cielos. Decimos que Jesucristo fue glorificado en la resurrección. No cabe decir que en la ascensión fue glorificado un poquito más. Vamos a explicar brevemente lo que añade la ascensión, ¿no? Otro aspecto distinto al tema de la resurrección. Está claro que los textos bíblicos y la tradición entiende que la ascensión añade algo a la resurrección. Es verdad que la resurrección había glorificado plenamente a Jesucristo, pero aquí hay un aspecto nuevo. Jesús había dicho: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Cristo está glorificado desde la resurrección, pero no ejerce su poder hasta la llegada del Espíritu Santo, y después de haber dejado a los suyos definitivamente. Antes de ejercer ese poder, la voluntad salvífica de Jesucristo había de conocer una etapa previa de fortalecimiento en la fe en Cristo resucitado mediante todas las numerosas pruebas. Así como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Que se apareció a los apóstoles y también les daba una especie de instrucción, les enseñaba. En esos 40 días que estuvo Jesús, instruyó sacramentalmente a los suyos. Pero la ascensión señala el paso definitivo a un modo de presencia en la iglesia. Esto es importantísimo. Es un modo de presencia en la iglesia, como el que va a poder ejercer todo su valor salvífico desde la iglesia. En el camino de Damasco, Cristo no le muestra su rostro a Saúl. Se ve envuelto en una luz deslumbrante. Pero esa luminosidad hace entender que ese Cristo que se le aparece a Pablo no se le permite ver su rostro. Esa luminosidad representa la gloria de Cristo que está ascendida a los cielos. Una vez que Cristo ha ascendido a los cielos, ya no se muestra en su humanidad como lo había hecho antes. Mediante la ascensión, ¿no? La humanidad de Cristo recibe el efecto dominio sobre todo lo creado, participando de un modo inefable del mismo poder de Dios como Señor y como juez. Es aquel a quien el Padre ha resucitado de entre los muertos, ha exaltado y lo ha colocado a su diestra, constituyéndole juez de vivos y muertos. Decíamos que en la resurrección y en la ascensión se había dado una etapa en la que Cristo, a pesar de estar ya glorificado, había tenido como una especie de catequesis con sus discípulos.
¿qué hace con ellos durante estos 40 días? Los fortalece en la fe, les instruye en las cosas del reino, le confiere el oficio a Pedro y el poder de perdonar los pecados. Se aparece a los suyos dándoles ese poder de perdonar los pecados. Pero el ejercicio de esa actividad sacramental, como es el perdón de los pecados, como es la celebración de la Eucaristía, que se pone esa nueva etapa de presencia sacramental de Cristo entre nosotros, especialmente en la Eucaristía. Esto no comienza sino con la fuerza del Espíritu Santo, una vez que Cristo ascendió a los cielos. En los primeros siglos de la Iglesia, la fiesta de la ascensión de Cristo a los cielos y la fiesta de Pentecostés se celebraba al mismo tiempo en algunos lugares. Para explicar en todo lo que es su sentido profundo la ascensión de Cristo a los cielos, la cuestión no es en qué sitio está Jesús. Ya hemos dicho que Dios es omnipresente y para estar en un sitio no deja de estar en otro. La cuestión clave no es de la localización. El cielo no es tanto un lugar cuanto un estado. Es un estar con Dios. El cielo es Dios. La ascensión no deja de ser una imagen y no pretende significar un traslado desde un lugar inferior a otro lugar superior, sino que se trata de un cambio de estado en Cristo. La condición del cuerpo de Cristo antes y después de la ascensión tiene una diferencia importante. Ese estado de Cristo ha cambiado. El cuerpo de Jesús toma una condición celeste en virtud de la cual ya se hace invisible para nosotros, y que se había aparecido durante 40 días por pura misericordia suya para que los que le vieran creyeran. Pero después de la ascensión, ya se hace invisible para nosotros y se queda sacramentalmente, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. A partir de ahora, ya no habrá nuevas apariciones visibles de Cristo. Esta condición celeste de Cristo después de la ascensión tiene una característica muy interesante para nosotros. Como en partida ha dejado de ser visible para nosotros, va a venir espiritualmente por medio del Espíritu Santo. En la medida que Cristo ya no es percibido por los sentidos externos, ahora va a venir de otra forma. Fijémonos que había una incompatibilidad entre que Cristo estuviera corporalmente presente en medio de sus discípulos y que viniera espiritualmente a través del Espíritu Santo. Jesús mismo lo dijo. Son dos formas de presencia, que por lo que sea nosotros son cosas que se nos escapan, son incompatibles. Las mismas palabras de Jesús: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene a vosotros el Espíritu Santo. En definitiva, queridos amigos, la resurrección es la irrupción de una vida nueva en Jesús, la vida divina. La ascensión es la atribución de un nuevo poder espiritual y divino para transmitirlo desde el cielo a todos nosotros, siendo el cauce el Espíritu Santo. La perfección que debe extenderse en la humanidad se realiza individualmente en la resurrección de Cristo. Pero desde la ascensión, eso ya no es individual, sino que se transmite a todos nosotros. Por decirlo de una forma gráfica, ¿no? Por la resurrección habría un único hombre nuevo, que sería Jesucristo. Pero por la ascensión, ese hombre nuevo que es Cristo, se transmite a todos nosotros.
sentado a la diestra de Dios, convertido en cabeza del cuerpo que es la Iglesia Católica, puede comunicar a toda la humanidad ese estado de resucitado. Ya todos vamos a ser hombres nuevos.